Me preguntó un niño qué es la hierba, trayéndomela a manos llenas. ¿Cómo podía responderle? Tampoco sé yo qué es la hierba. Sospecho que es el emblema de mi temperamento, tejido con la verdura de la esperanza. O imagino que es el pañuelo de Dios, prenda perfumada y rememorativa, abandonada adrede, que lleva en las puntas el nombre de su dueño, para que lo veamos, reparemos en él y preguntemos, ¿de quién? O presumo que la hierba es un niño, el recién nacido de la vegetación. O creo que es un jeroglífico uniforme que significa crezco igualmente en las regiones vastas y en las regiones estrechas. Crezco igualmente en medio de la raza negra y de la raza blanca. Al canadiense, al piel roja, a todos me entrego y a todos los acepto. Y ahora se me figura que es la hermosa cabellera de las tumbas. Con ternura me serviré de ti, hierba rizada. Quizás has brotado del pecho de los jóvenes. ¿Acaso si yo los hubiera conocido, los habría amado? Tal vez has nacido de los ancianos o de los niños tempranamente arrebatados del regazo de sus madres, y eres aquí su maternal regazo. Esta hierba es demasiado oscura para que haya brotado de los cabellos blancos de las madres ancianas. Es más oscura que la barba descolorida de los viejos. Es demasiado oscura para haber brotado de los paladares de color rojo pálido. Observo por último tantas lenguas expresivas y comprendo que no han nacido en vano de esos paladares y de esas bocas. Quisiera poder traducir las insinuaciones acerca de los muchachos y de las muchachas muertas, y las insinuaciones acerca de los ancianos y de las madres, y de los niños tempranamente arrebatados de su regazo. ¿Qué crees tú que ha sido de los jóvenes y de los viejos? ¿Qué crees tú que ha sido de las mujeres y de los niños? Están buenos y sanos en algún lugar. Aún el más pequeño retoño nos prueba que no existe la muerte y que si existió, ha estimulado la vida y aguarda hasta el fin para destruirla, y que dejó de ser en el momento en que surgió la vida. Todas las cosas avanzan, nada se destruye, y la muerte no es como la han imaginado, sino más propicia. Son palabras del poeta americano Walt Whitman, con las que le doy la bienvenida a la doctora Marta Nussbaum y la invito a que conversemos. Mi primera pregunta es acerca de los niños.
quiero que hablemos de los niños. I love those lines Me because I encantan think esas líneas they capture porque yo creo que something capturan about algo children, about acerca de their los niños, powers of sobre imagination. los I poderes mean, de the su child imaginación. will look at the world El and niño think, va a ver al "Oh, mundo y va a what is pensar, this?" oh, ¿qué es And there's this esto? tremendous Y hay curiosity. esta gran Is this like curiosidad. this, or is ¿Es this esto like así that? o es esto así? And until they Y get hasta que narrowed ellos and stifled, se vuelven un which poco más often happens, estrechos I'm en afraid, mentalidad, in lo their que va education, sucediendo con la they do educación, have this wonderful ellos empiezan a curiosity, tener esta which is a curiosidad tremendous maravillosa, asset que es un for activo democracy, tremendo para la as Whitman democracia. understands. He said the poet Y is como the lo dice el spirit poeta, of es el democracy. espíritu de la democracia. Y ahora quiero preguntarle, Marta Nussbaum, por las primeras preguntas que usted recuerda siendo una niña. Oh, I Dios. I had all these dolls. Yo and tenía my todas estas first muñecas y play was there was mi always some primer story, juego siempre because había I una did historia, love porque stories, a mí me and encantaban before I las could historias read, I was y antes de que always yo pudiera telling leer, a yo story. siempre So I estaba think contando historias, así my que yo first creo question que is, mi primera what's pregunta going to es, happen to this ¿qué va a doll? Is she sucederle a going esta to encounter muñeca? happiness, or is ¿Va a she encontrarse going to con la encounter some felicidad terrible o algún tragedy? tipo de And I tragedia have to terrible? confess that I Y was debo an opera confesar fan que yo era already fan when I was de la 6 ópera years old, cuando and yo so tenía my dolls 6 años, often así encountered some que terrible yo siempre pensaba de tragedy. que mis muñecas I iban a walked encontrar out una weeping tragedia wept terrible. one doll was Gilda Me and encantaba Satin. lo de So I'm afraid Rigoletto, así que I did yo have creo questions que that yo were tenía often led in preguntas the direction of que algunas tragedy. veces llevaban But a la that's dirección de good la too, tragedia, pero eso because también you es bueno understand the porque se vicissitudes of entiende las life, and you vicisitudes de get la vida curious y about te vuelves the way curioso luck con can respecto operate in a human a life. la forma en la que I think la probably suerte that puede operar en la started vida humana. the direction of a lot of my work. Y yo creo que ahí fue donde empezó la dirección de todo mi trabajo, mi obra. Sí, ahí esto, Marta Nussbaum, suele tenerse una imagen idílica de la infancia. A veces se cree que es una edad de la felicidad sin sombras. Y ahora usted menciona y asocia la palabra infancia con la tragedia. Quiero preguntarle por su primera experiencia con el dolor. Well, of course, I had Bien, a lot of obviamente yo he tenido mucho imagination, dolor y en la imaginación, pero en términos de mi dolor personal, yo considero que el nacimiento de mi hermana, porque yo tenía 6 años, yo era hija única, todo el mundo me quería, todo el mundo me prestaba atención y de pronto aparece esta otra niña que tenía pelo rizado y yo no tenía el pelo rizado ni rubio. El mío es artificial. Pero mi hermana era muy linda y a todo el mundo decía, ¡ay, qué tan linda la niña! Y ya nadie me prestaba atención y realmente yo estaba muy molesta con esto. Y tuve que aprender que yo tenía que compartir con los demás. Yo sabía que yo compartía el mundo con mis padres, pero ellos estaban dedicados completamente a mí, así que fue muy doloroso darme cuenta de que yo tenía que compartir el mundo con otras personas y yo creo que ese es el comienzo de la moralidad. Hay algo que me fascina de su escritura y que comparto plenamente y es su amor por el término vulnerabilidad. La infancia es una edad particularmente hermosa para descubrir la vulnerabilidad. Quisiera que asociara usted su infancia con el descubrimiento de la vulnerabilidad. Bien, yo creo que los niños la descubren inmediatamente porque ellos salen del útero, del vientre, y donde les dan todas sus necesidades y se las satisfacen y llegan a un mundo que es frío, que no satisface las necesidades inmediatamente y hay que llorar para obtener lo que se quiere. Así que yo obviamente no recuerdo esta parte de mi vida, pero yo sé que yo tuve el dolor del hambre y de querer atención y no recibir inmediatamente. Y todo esto es como una tempestad terrible. Hay muchos psicólogos buenos que Daniel Stern, por ejemplo, y él decía que hay se siente como una tormenta el hambre, porque todo tu ser está envuelto en este dolor de necesitar algo, y aún así te das cuenta que de repente tú
dependes de las personas que están por fuera de ti y no lo controlas. Y obviamente los niños tratan de controlarlo, quieren que sus padres sean sus esclavos, pero después ellos se van dando cuenta de que así no es como funciona el mundo. Me conmovió realmente leer en las primeras páginas de su libro Paisajes del Pensamiento, un relato. Ese relato apunta a la experiencia de la muerte de su madre, estando usted en el extranjero, desarrollando su vida de filósofa y de conferenciante. Ese relato es muy conmovedor porque es el encuentro inesperado con la madre muerta. Ahora, en lugar de evocarle ese momento, la quiero invitar a que hablemos del rostro de su madre. Bien, yo la recuerdo ahora y de una forma casi en la que nunca la vi, porque yo tenía fotografías de ella en mi casa, una mujer muy bonita, y en el momento en el que yo me acuerdo de mi madre, ella no era tan bonita, aunque aún lo era, pero yo recuerdo que era una mujer muy bonita, una mujer joven muy bonita. Y hace poco di una conferencia y ella fue y yo estuve en la biblioteca y traté de encontrar el anuario para ver las fotografías originales de su cara. Pero también recuerdo la cara o el rostro cuando ella estaba muerta en el hospital y yo llegué allá justo después de que ella había muerto. Y ella quería verse bien todo el tiempo. Era muy importante para ella su imagen y mostrarle a los demás que ella se hacía cargo de su apariencia. Así que aún en el hospital ella se encargaba de que alguien la maquillara, le arreglara el pelo. Y las enfermeras me dijeron que ella le tuvieron que arreglar su cara y le pusieron algo de labial y de maquillaje porque ellas sabían que eso es lo que a ella le hubiera gustado. Ella siempre se quería ver bien y eso lo recuerdo de una manera muy vívida. Y saben que ese fue mi primer encuentro con la muerte. La mayoría de las personas lo encuentran de una forma, en una forma más temprana y yo lo viví en 1991. Y yo nunca me había encontrado con la muerte, nunca había tenido una relación tan cercana. Mi papá se murió un poco antes, ellos estaban muy cercanos en edad, así que yo fui muy afortunada de que mis padres vivieran mucho tiempo y que tuvieran unas vidas largas, Sí, muy longevas. Marta Nussbaum está el llanto, los gritos y las palabras. Quiero preguntarle por su encuentro con las palabras. ¿Quién les donó a ustedes las palabras? Las palabras, cualquiera o algunas palabras en particular. Bien, yo creo que al principio de mi vida me encantaban las palabras y saben, siempre antes de que pudiera leer me encantaba jugar con palabras y yo llevaba libros, aunque no pudiera leerlos. Yo considero, mi hija es muy parecida a mí en esto. De hecho, ella aprendió a leer más temprano y pensábamos que el mundo estaba creado a partir de un libro. Ella tenía esta historia muy complicada de cómo había aparecido el mundo y que habían salido de las palabras que estaban en un libro. Y yo pensé que esa era una fantasía muy bonita, que demostraba cuánto a ella le gustaban los idiomas. El poema de Walt Whitman, que nos sirvió para abrir esta conversación, parece plantear que la muerte no existe, o al menos que la podemos vencer, o al menos que la podemos aplazar. Le quiero preguntar lo que significa para usted en ese horizonte de intentar vencer a la muerte la escritura. Sí, esa es la parte de Whitman que no me gustó mucho. Yo pienso que él es un gran poeta y con respecto a la vulnerabilidad humana, pero de repente él dice, pero no importa, porque todos hacemos parte de este hoyo cósmico y que todos somos eternos. Y yo considero que eso no es cierto para la experiencia humana, porque sin importar lo que sea verdadero para el universo, sí importa.
que este individuo deje de existir. Y yo creo que en parte de la poesía de Whitman se reconoce esto, pero en otras partes, como la que usted leyó, él considera que sí, debemos consolarnos. Y yo no creo que la eternidad del universo nos consuele para las leyes de la identidad del individuo. Yo creo desafortunadamente que el ser se muere y tenemos que entenderlo y no podemos negarlo o tratar de tipificarlo con alguna experiencia como la que nos da Whitman. Mire, Martha Nussbaum, ahora yo siento que estamos como en una especie de escena, las luces nos envuelven, estamos en una especie de claridad completamente inesperada, visibles el uno para el otro, sin conocernos, intercambiando palabras en idiomas distintos. Y quiero preguntarle por esa pasión suya por el teatro. Me encantaba el teatro desde una edad muy temprana y yo creo que esa fue mi forma de intentar diferentes partes de mi humanidad, porque yo no era hija única. Así que yo también viví en un lugar muy grande, donde no había tampoco muchos niños cercanos, así que yo jugaba en un inicio con mis muñecas y hacía teatro. Y a medida que iba pasando el tiempo, se convirtió en una forma de profundizar mi propio entendimiento de las emociones, porque el resto de la vida a mi alrededor no tenía muchas emociones. Yo crecí en esta sección muy privilegiada de Filadelfia. Se llama la línea principal de Main Line. Es como lo que se ve en las películas. Y las personas eran muy restringidas, no expresaban mucho las emociones y yo siempre quería alguna forma diferente de relacionarme con las personas, que fuera más emocional. Y yo creo que eso es lo que más después me llevó a buscar la cultura judía y a convertirme al judaísmo. Y seguramente lo que me llevó a estar más interesada en la cultura de la India. Pero bueno, de alguna forma en Filadelfia yo expresaba las emociones a través del teatro. Y yo iba al colegio, al teatro y siempre quería estar en todas las obras que ellos estuvieran haciendo. Y lo intenté como una profesión brevemente, pero llegué a la conclusión de que no era la profesión adecuada para mí porque yo quería pensar sobre los lugares y escribir sobre ellos. A mí me gusta mucho la actuación y yo hago que mis colegas actúen. Yo solía hacer que mis padres actuaran en mis obras y ahí lo mismo hago con mis colegas en la Universidad de Chicago. Y les digo que voy a hacer un ensayo, por ejemplo, tenemos una conferencia de Derecho y de Literatura y yo siempre incluyo teatro y ahora estamos ensayando unas partes de la obra. Y me encanta incluir obras porque yo creo que traer las emociones de esa forma humaniza a todo el mundo y le da un diferente sabor a la escuela de Derecho y hace que las personas se relacionen unos con los otros de una manera más enriquecedora, porque esa es otra pasión que yo tengo. Tomó Martha Nussbaum literalmente una expresión suya, traer las emociones. ¿De dónde vienen las emociones? Yo considero que todos tienen emociones, que todas las personas tienen emociones a cierto punto, pero si no son cultivadas y si no se reconocen, pueden a menudo ser muy crudas. Y yo creo que los pequeños bebés tienen emociones simples o sencillas de miedo, de furia y también de amor, pero lo que necesita suceder es que esas emociones deben desarrollarse de una manera más responsiva hacia la persona que está enfrente tuyo y también creo que a menudo eso no se presenta. Los niños crecen y siguen siendo los mismos y tenían ese miedo de la infancia o esos celos de la infancia y tratan de controlar a otras personas, porque así como lo hicieron cuando eran niños, trataron de controlar a sus padres. Yo creo que en la era de la cultura y de la educación es muy importante cultivar esto
Y hay que tener unas emociones un poco más matizadas para poder responder el uno al otro de una forma mucho más humanizada y no simplemente como pequeños bebés. Y hay una idea para mí sugestiva y es eso de que el cultivo de la humanidad es también el cultivo de las emociones. Y esta es idea de que las emociones piensan, que las emociones razonan, que las emociones pueden llegar a persuadir no solo a quien las vive, sino a los otros, a quienes están alrededor, y a partir de esa persuasión establecer lazos, simpatía, corrientes de afecto. Quiero que hablemos de ese elemento de la simpatía, de la comunidad, de la comunicación emocional. Sí, usted sabe, aún cuando somos niños pequeños tenemos la capacidad de la simpatía. Sabemos cómo ocupar la perspectiva de otra persona y hay mucha investigación psicológica que muestra que esto se presenta cuando los niños tienen 1 año. Ellos ya pueden ver el mundo desde el punto de vista de otra persona, pero eso se tiene que cultivar porque si no se hace, los niños simplemente lo van a usar de una manera muy estrecha, dependiendo de sus miedos. Así que requiere trabajo aprender a tener la perspectiva de alguien que es muy diferente a ti en clase, en raza, en género. Y esto no se presenta de manera automática, ni tampoco se presenta a través de las interacciones diarias, porque las personas a veces se están a la defensiva. Y yo creo que aquí es donde el arte y la literatura tienen un papel muy importante, porque no hay un manual de entrenamiento para la simpatía, pero esto nos sirve mucho, nos pone en diferentes posiciones. Cuando lees una novela, tomas la posición de un hombre o de una mujer de clase alta o de clase baja y vas entrenando los músculos de tu imaginación, que probablemente no haces mucho en tu vida diaria. Quizás esa idea de cultivar las emociones es lo que motivaba a los griegos antiguos a ir al teatro. El teatro era el lugar por excelencia para cultivar las emociones. La teoría aristotélica a ese respecto sigue siendo tan disidente, con esa idea de templar las emociones, de buscar el punto exacto en que ellas no lo suman a uno en la desgracia o en la desesperanza, sino que lo estimulen a vivir. El teatro es un espacio para afirmar el sentido de la vida. Lo que le quiero preguntar en relación con esto es por Antígona. Bien, ese es un ejemplo maravilloso de cómo las tragedias te ayudan a pensar, entrenando tus emociones, porque lo que tú ves ahí, y eso es lo que Hegel trajo de una manera muy maravillosa, es el choque de dos visiones del mundo muy diferentes. Antígona trae el reclamo de la religión y lo otro es ambas son muy estrechas, así que la tragedia que nosotros sentimos cuando estamos en el teatro es que es que no están completas y lo que el público quiere es: ¿por qué no intentamos tratar de formar una sociedad donde la religión tiene su lugar, pero también la seguridad del Estado tiene su lugar? Y ahí aprendemos a poner estas dos cosas juntas, a juntarlas, al sentir esa tragedia, pero la tragedia viene cuando no se juntan, y yo creo que así es como sucede. Así que los griegos estaban en una sociedad que tenía los mismos problemas que las sociedades modernas tienen. Hay que reconciliar la religión con la seguridad pública. Se habla muchísimo de ello, pero también experimentaron estos dramas trágicos, la forma en la que las personas sienten el dolor del conflicto y luego los motiva a buscar una solución que no sea trágica. Y yo creo que así fue. Yo creo que con el tiempo entendemos mucho más cómo una sociedad puede honrar la religión, protegiendo el ejercicio libre de la religión, pero también
honrar la seguridad y lo que hace el Estado. Y esto siempre va a estar en conflicto, así que tenemos que regresar a esas tragedias. Me gustaría que todos los candidatos que se están presentando vieran a Antígona hoy, porque ellos no están pensando muy bien con respecto a esto y algunos de ellos sé que no lo hacen. Y la idea es estar en contacto con estas emociones porque de lo contrario nos convertimos en personas muy simples y crudas. Como usted sabe, Martha Nussbaum, Antígona es todo un arquetipo y la historia del teatro, desde lo antiguo hasta hoy, ha traído una y otra vez ese arquetipo. Antígona sigue significando tanto, es niña y muchacha, es arrojada, es temeraria, es frágil, siente miedo, desafía la autoridad, teme a la muerte, se arroja a la muerte. Quizás la figura de Antígona nos haría pensar en un campo de relaciones familiares completamente distinto al campo edípico. Yo le quiero preguntar, en el caso particular suyo, esa cosa tan hermosa de la presencia de la madre y de la presencia de la hija, ese juego suyo entre una mujer madre y una mujer hija en ese mundo de Antígona. Yo creo que nosotros jugamos cuando nosotros vemos las tragedias, pero más aún cuando las actuamos. Experimentamos con nuestro cuerpo cosas que la vida nos va a hacer experimentar más adelante. Así que nosotros recibimos como un tipo de práctica en estas situaciones. Así que para mí, yo cuando empecé a actuar en Antígona, en el colegio, yo nunca había sido mamá, yo nunca había enfrentado algún tipo de conflicto entre la familia y el trabajo, pero luego más adelante, obviamente, hubo un conflicto doloroso. Pero lo que yo estaba lista para decir, y creo que esto es algo que la tragedia hizo para mí, es que no tiene que ser así. No tienes que enfrentar una tragedia con tu hijo, por ejemplo, e ir a trabajar porque tú simplemente te detienes y te preguntas, ¿por qué las cosas son así? ¿Por qué existe esta tragedia? Es porque la gente ha sido muy estúpida y no han entendido que las personas que trabajan también tienen familias. Hay formas en las cuales se puede soportar o apoyar a las familias en el lugar de trabajo, de tal forma que puedan regresar a la casa más temprano o con la política pública o que tengan algún tipo de licencia. Yo creo que crecen de la experiencia de la tragedia. Porque tú no quieres que las cosas terminen trágicamente. Yo no quiero decirle a mi hija, oh, lo siento, linda, pero siempre tienes que olvidarte de tus exigencias porque yo tengo que ir a trabajar. Y también quiero decirle que necesito ir a trabajar o me gustaría salirme del trabajo para ir a cuidar a mi hija, pero no puedo. Me gustaría un apoyo y me gustaría una combinación que fuera posible. Y yo creo que este es un trabajo en curso. Creo que la academia ha sido muy buena en esto. Yo veo a algunos de mis colegas que son padres y yo veo que esta combinación es más balanceada, pero a los estudiantes, por ejemplo, a los que yo les enseño, a los de derecho, es más trágico. Ellos ven que tienen que tomar una decisión entre la familia y el trabajo porque las firmas de abogados no los apoyan. Así que yo creo que a veces podemos decir, oh, el mundo es una tragedia. Pero muy a menudo deberíamos decir, el mundo puede cambiar y debe cambiar para poder apoyar a los seres humanos de una mejor manera. Sí, hay una curiosidad que tengo y está relacionada no solo con usted, sino con su escritura, y es la condición suya de mujer y a la vez filósofa. La filosofía ha sido una práctica, un saber ejercido normalmente desde el punto de vista varonil, y eso con toda seguridad ha tenido consecuencias para la filosofía, a veces excluyentes, odiosas, muy posiblemente. De todas maneras, siempre ha habido filósofas mujeres, pero hay esa idea preciosa de el pensamiento y la condición de mujer. Sí,
Sí, sabe, intellectual pursuits. hay algunos objetivos intelectuales o algunos logros que las mujeres han podido lograr por sí solas. Y de hecho, por ejemplo, la poesía. Emily Dickinson pudo escribir en su cuarto poemas maravillosos. Ella no tenía un apoyo social, pero así lo logró. Jane Austen también pudo escribir novelas maravillosas en su cuarto sentada en una mesa muy pequeña. Pero como las novelas son algo que se pueden hacer, que se puede hacer por sí mismo, sin embargo, la filosofía es comunal. Es algo que no se puede hacer hasta que el mundo te admita. Cuando se escribe acerca de las mujeres, se dice que la razón por la cual las mujeres no han tenido logros en la filosofía es que no han sido admitidas en los programas de posgrado. ¿Y por qué no se ha tenido ese tipo de intercambio? Porque hay que conversar para poder ser un buen filósofo. Así que primero te tienen que admitir y luego tienes que tener tus logros posteriormente. Y esto simplemente comenzó a suceder cuando yo hice mi posgrado. Y yo fui muy afortunada porque yo llegué en el momento correcto, pero también fui muy afortunada porque tenía varios hombres profesionales en la profesión que nos apoyaban mucho en las exigencias de las mujeres. Un profesor que tuve que me da mucho pesar de que se haya muerto. Se murió de 73 años. Y Stanley Cavell, otro filósofo maravilloso que todavía vive. Así que yo fui muy afortunada de tener este gran apoyo de hombres poderosos que creían que las mujeres podían ser incluidas. Pero además de esto, de pronto yo pude haber hecho otra cosa, como escribir novelas, pero yo tenía que hacerlo con la filosofía. Pero había que estar primero con la comunidad antes de saber si se puede hacer o no. Y estamos en un punto quizás de ebullición de la conversación. Eso es lo que siento en el aire, las palabras van flotando en los dos idiomas. Y ahora le quiero preguntar, Martha Nussbaum, por el valor que usted ha tenido para enfrentarse a grandes palabras, palabras que tienen una tradición compleja y una historia prolongada. Por ejemplo, la palabra justicia o la palabra bondad. Yo la felicito a propósito por el bello título, uno de los más bellos títulos que hay en la filosofía, que es la fragilidad del bien. Hablemos de la bondad. Oh, Dios mío. Yo creo que, de hecho, yo pienso que las personas son inherentemente buenas. Yo no creo que uno nace malo. Yo considero, sin embargo, que hay tendencias que son buenas y malas al mismo tiempo en la naturaleza humana. Así que la parte buena es que hay una tendencia fuerte a amar y a la conexión, la capacidad de la simpatía y el reconocimiento de que otras personas son reales, que es algo que la mayoría de las personas puede reconocer, de que eres una persona real. Y un psicópata no lo reconoce, por ejemplo. Pero no hay muchos psicópatas. Pero, ¿cuál es el otro lado? El otro lado que apunta en la otra dirección es que es nuestra estrechez a amar solo nuestro propio grupo, darle cosas solo a nuestra familia y no a otras personas, la tendencia a preferir algún tipo étnico o racial. Y esta estrechez es algo que seguramente es heredado y que creo que los animales casi no lo tienen. Cualquier tipo de criatura considera, por ejemplo, los perros, que hay otros animales, pero no reconocen a toda su especie. O, por ejemplo, otros elefantes que nunca se han conocido. Y esto es muy inusual en la naturaleza. Muestra la capacidad de reconocer a toda la especie, que la mayoría de los animales no tienen. Pero los humanos se quedan normalmente con su propio grupo, ni siquiera con su propia especie. Y muy rara vez consideran el bien o la bondad en otra especie. Así que yo considero que lo malo es la estrechez, no es algo que está realmente
no es una maldad profunda, simplemente es que tenemos como una mente estrecha y que podemos ser manipulados a través de el miedo, porque ahí estamos faltando en reconocer la realidad de manera completa. Y creemos que solamente son humanos los que están en nuestro propio grupo y los que están por fuera no son tan reales. Así que es un gran reto el desarrollo ético y poder lograr que todas las personas en el mundo, y yo diría que también otras especies, que sean reales para su propia imaginación, de tal forma que ustedes puedan ver cuáles son qué van a ser sus opciones a esas otras criaturas. Hay una particular consideración en su obra por los maestros, por los profesores, por la relación entre los profesores y los alumnos. Hay como un sentido profundo de su parte como de vocación. Me remito, por ejemplo, al Cultivo de la Humanidad, que es un libro tan experimental, tan de trabajo de campo, en el que usted establece diálogo con maestros de todo el país y le hace pensar también a uno en ese amor suyo por Rabindranath Tagore, precisamente porque en el fondo Tagore lo que es sobre todas las cosas es maestro, es educador. Hablemos de su experiencia como maestra. Muy bien, pero yo quisiera decir que aunque me encanta Tagore, yo creo que hay un defecto muy grande que él tenía, que era el deseo de ser un maestro. Él le permitía a las personas que lo alabaran, que lo adoraran y que lo vieran como algún tipo de Dios. Y yo considero que eso es una mala enseñanza. Yo creo que un buen profesor es como Sócrates, alguien que no dice lo sé todo, sino que te da la posibilidad de pensar. Y esto alimenta el cuestionamiento, el respeto y por una comunidad de que todos son iguales. En la historia de la filosofía yo diría que ha habido dos tendencias muy diferentes y una es la socrática, que es la que me gusta, y yo creo que de eso se trata la filosofía, es la comunidad de los iguales o de la igualdad, donde cualquiera puede preguntar, el esclavo, el maestro. Y otra tradición es mucho más jerárquica y se ve en la filosofía medieval en algún tipo de nivel, pero también se ve en filósofos como Heidelberg, que él se hacía ver como una figura de gurú y que usaba este lenguaje oscuro que nadie más podría entender. Así que todo el mundo tenía que acudir a él. Para mí eso no es filosofía. Si ustedes lo quieren llamar así, es algo muy diferente, pero yo considero que el desafío más grande que yo enfrento como profesora, como maestra, es hacerme pequeña. Y con esto quiero decir que todos los estudiantes llegan sabiendo algo de mi trabajo, de mi obra, y eso es un problema, porque toma mucho espacio en su pensamiento y yo energéticamente tengo que animarlos a tomar un camino diferente para hacer algo distinto. Y esto es algo que es difícil porque yo creo lo que digo. Y yo tengo ahora un estudiante, uno de mis mejores de posgrado, y está escribiendo sobre las emociones, sobre la gratitud, sobre la culpa y sobre la ira. Y es muy difícil para restringir mis panoramas o mis perspectivas. Entonces yo quisiera decirle, escriba de otra emoción de la que yo no he hablado casi, por ejemplo, de la culpa. Pero encontrar el espacio para el estudiante de tal forma que puedan ser ellos mismos. Esto es lo más difícil. No es tan difícil cuando le enseñas a las personas que no van a salir a ejercer su profesión porque no les importa lo que digas o lo que escribas. Pero cuando ya se van a convertir en filósofos profesionales, y aquí están ustedes, estas figuras, estos cursos, y luego yo siento que tengo que hacerme pequeña y decir, bueno, ¿tú quién eres? ¿En qué estás interesado? Y el estudiante debe tener una gran fortaleza y una gran voluntad para poderlo hacer, pero yo también me he restringido y para mí esto es muy importante para todas las enseñanzas de filosofía, no imponer sus propias perspectivas en los estudiantes.
simplemente crear una comunidad de argumentos. Yo debería decir que también es muy importante en cualquier comunidad intelectual y en la escuela de Derecho tenemos, por ejemplo, gente de muchas diversidades, economistas, filósofos, y tienen diferentes perspectivas políticas, de derecha o de izquierda, pero todos nos escuchamos y nadie reclama o dice que tiene la perspectiva correcta o el enfoque correcto. De hecho, nos gusta complementarnos los jóvenes con los viejos, todos tienen los mismos votos en las reuniones de la facultad, igualdad de votos a la hora de contratar a alguien. Es como una democracia y yo pienso que esto es importantísimo para una comunidad intelectual y hay que mantenerlo. Requiere esfuerzo todos los días y cerciorarse de que no hay gente dominando la conversación. Y de hecho yo lo estoy haciendo en este momento porque me gusta mucho hablar. Hay un aspecto que hace gratificante su escritura y su pensamiento entre nosotros, y es la reivindicación de las capacidades de los individuos en sociedades que pasan por encima de las capacidades, las ahogan, por ejemplo, en el cinismo, la mezquindad, la avaricia. Quiero que hablemos de las capacidades y de su idea de democracia en relación con las capacidades. Bien, este fue un esfuerzo grupal comenzar a pensar de esta forma. Fue algo que yo no me inventé. Trabajé muchísimo con Amartya Sen, el economista, y también con la Asociación Internacional, que tiene 800 miembros y que han estado trabajando en esto. Y creo que también hay personas que han estado trabajando en esto y que no hacen parte de la asociación. Pero lo que siempre quisimos era hacer que las naciones pensaran en el progreso de una forma mucho más rica, más humana. Obviamente, las personas, de manera casi natural, quieren vidas florecientes, donde haya muchas oportunidades y diferentes tipos de florecimiento. Quieren riqueza, quieren educación, quieren seguridad, quieren integridad, quieren estar dispuestos a pensar, a imaginar, a tener tiempo de ocio, tiempo para jugar, quieren amistades y todas estas cosas. Pero las naciones normalmente tienen algún otro tipo de perspectiva con respecto al progreso y han utilizado la idea del crecimiento económico y en el diseño del progreso. Así que nuestro movimiento nació de la desatisfacción o de la insatisfacción de estas mediciones de la calidad de vida basadas solamente en el crecimiento económico. Y sacamos estos argumentos. Obviamente estos argumentos no son nuevos. Activistas, personas reales, todos ellos conocen estas cosas, pero estas personas no pueden ir al Banco Mundial y hablar porque no tienen la autoridad. Así que aquí es donde el buen trabajo intelectual puede tener esperanzas. Y yo me siento como un abogado y que ha estado trabajando como un activista por oportunidades, pero también como alguien que puede ir al Banco Mundial. Y de hecho, el nuevo presidente del Banco Mundial fue el presidente de la HDSA, la Asociación sobre el Desarrollo Humano y las Capacidades, anteriormente. Pero necesitamos una teoría articulada si queremos oponernos a otra teoría que no sea tan buena. Así que nosotros la creamos y nos mantenemos redefiniendo esta teoría con base en las capacidades. Y con respecto a eso nos referimos a las oportunidades específicas que hay para tener una vida floreciente. Queremos tener un sentido de libertad, así que hay una capacidad y tú decides si quieres usarla o no. Por ejemplo, si tu sociedad te da un seguro de salud adecuado, siempre puedes vivir una vida que no sea saludable, pero no estás forzado a hacerlo. Si tu sociedad te da suficiente alimento, puedes siempre elegir ayunar por razones religiosas, pero no morirte de hambre.
Y yo creo que nosotros hemos sido muy exitosos al formar un movimiento internacional que tiene muchas personas diferentes en él, diferentes puntos de vista. No en todos estamos de acuerdo. De hecho, Amartya Sen y yo en algunos no estamos de acuerdo, pero yo creo que como no estamos de acuerdo, por eso es que es un movimiento intelectual saludable y no algún tipo de religión autoritaria o algo de esa índole. Creo que hemos progresado mucho. Sí, yo voy escuchando sus palabras en el español de Claudia, que es nuestra amiga, que establece el puente entre las lenguas, y le expreso pues la gratitud porque llevo su voz en su lengua y la voz de ella va cruzando esos hilos mágicamente. Y está esto, Martha Nussbaum, el deseo de hablar del amor, el papel que usted le concede, la importancia que tiene, esa idea de que el amor, que se funden los hilos de las relaciones entre los individuos, también trasciende esa esfera y se vuelve como una especie de lazo de una ética cívica o de una especie de motivador de formas de convivencia, digamos, refinadas. Hablemos del amor. Bien, yo creo que el amor es el impulso principal que nos conecta con otras personas. Y obviamente puede operar solamente en la esfera de las relaciones personales, pero también puede operar correctamente dirigido en la esfera de las relaciones cívicas. Y yo creo que la mayoría de los pensadores políticos han sido un poquito, han rechazado un poco la implementación del amor en la política, porque es una fuerza irracional y nosotros debemos más bien basarnos en el respeto por la ley. Y deberíamos sospechar un poco de esta fuerza irracional del amor. Obviamente, hay que pensar en el respeto de la ley y eso también es muy importante, pero yo considero que estos se vuelven como cascarones vacíos si no están animados por el espíritu del amor. Porque esto es lo que nos ayuda a tener unas buenas leyes y la institucionalidad. Es como una foto de algo que realmente nos mueve, así que un buen político que sepa cómo combinar la ley y el amor, yo creo que hay muchísimos ejemplos de esto. Hay muchísimos ejemplos y Martin Luther King Jr. es alguien también que lo hizo. Obviamente lo que él estaba haciendo era reformar la ley, la legislación y hacerla más justa. Y si no hubiera podido cambiar la ley o si no cambiaba la ley, si no fuera por el amor, no estaríamos en ninguna parte, porque es muy importante poder tener el respaldo también de la legislación. Pero si se convierten en cascarones vacíos, no vamos a ir a ninguna parte. Lo que King entendió era que era muy importante tener el uso del lenguaje retórico con imágenes hermosas que inspiraban amor. Y obviamente los políticos malos también lo pueden hacer. Normalmente ellos apelan al miedo, como lo hemos visto en las campañas terribles políticas que hemos tenido. Pero aún el amor se puede abusar, porque si se acude a él de una manera estrecha, por ejemplo, solamente enfoquémonos en cierto tipo de raza, así que es importante darle los principios y las direcciones adecuadas. Y yo no creo que el amor es solamente una fuente única de buenos principios, pero hay que tener toda esta conexión interna con ellos. De lo contrario, ellos se van a marchitar, se van a morir. Y yo creo que cualquier líder bueno que quiere que las personas se preocupen o se cuiden las unas a las otras, entiende esto, que de alguna forma hay que incluir el amor. Hay dos palabras, Martha Nussbaum, alrededor de las cuales gira la sensibilidad de los colombianos en estos tiempos que corren. Una es la palabra justicia, la otra es la palabra perdón. Le quiero preguntar por su opinión acerca de la palabra perdón. En mi opinión, o lo que yo pienso al respecto, de hecho es muy complicado. Yo tengo un libro que se llama La ira y el perdón, que va a salir el próximo abril.
Y yo considero que el perdón en la tradición cristiana y en la tradición judaica involucra una asimetría. Así que el bueno le pide al malo que se arrodille, que se disculpe y dice, ¿sabe qué? Si usted es lo suficientemente bueno, me va a pedir disculpas. Ese tipo de perdón no lo considero mucho y porque yo pienso que es una forma recubierta de venganza, porque las personas se tienen que humillar y le denominan perdón, pero realmente eso es algo más oscuro, que no es tan bueno. Por favor, arrodíllate ahí en la sociedad y pídeme disculpas. Obviamente en la tradición cristiana también hay una idea del perdón incondicional que no involucra ese error y yo lo considero mejor, pero yo considero que debe haber generosidad. Yo lo uso yo lo voy a usar mañana. Voy a utilizar el ejemplo de Martin Luther King, pero también voy a utilizar a Nelson Mandela como un ejemplo mucho más fuerte de que no le había que pedirle a los oponentes que se humillaran. No se quería ningún tipo de disculpa pública, simplemente se trataban de manera generosa y quería ser amigos. Y yo creo que ese es el procedimiento adecuado en un tiempo de gran injusticia. Y podemos hablar de la verdad, de las comisiones de la verdad y de reconciliación y el tipo de trabajo que hacen. Y yo considero que la verdad es muy importante en un tiempo de injusticia y que los surafricanos estaban en todo su derecho de pensar que no se podían mover hacia adelante a menos que tuvieran un panorama más claro. Pero también se entendió que no llegarían a ninguna parte si iban a humillar a las personas. Así que las personas decían la verdad, luego llegaron a la amnistía y la sociedad avanzó. Y yo considero que ese espíritu de generosidad es lo que hizo posible a Sudáfrica avanzar y seguir adelante. Y eso es lo que yo recomendaría en general para la sociedad. Todas estas cosas de quién tiene que disculparse y quién no lo ha hecho, yo pienso que eso es contraproducente. Yo creo que es como un matrimonio. Cuando un matrimonio se daña es tentador pensar que las cosas más importantes lo más importante es que el otro sufra y se hace a través de los abogados pero también se puede hacer a través del perdón. Te voy a perdonar, pero luego tienes que hacer esto o pasar por algún tipo de humillación pública. Esto lo vemos con las esposas de los políticos y eso es lo que se espera, que la persona pase como por el escarnio público y tenga que pedir disculpas. Yo creo que tenemos que ser generosos y más bien seguir adelante hacia el futuro. Usted cierra cada intervención ante una pregunta mía con una mirada que yo califico de compasiva. Y ahora quiero pedirle perdón por el asedio que he tenido con mis preguntas, pero usted entenderá que también la conversación es una forma de hacerse pequeño y desaparecer, que es esa definición preciosa que usted dio ahora de ser profesor, hacerse pequeño, quizás buscar desaparecer. Martha Nussbaum, esta es mi última pregunta. A la pregunta del niño ¿qué es la hierba? El poeta tiene una respuesta abundante, quizás demasiado abundante, a veces hostigosa. Y yo me imagino a ese niño, la perplejidad de ese niño, quizás su decepción. ¿Qué responde la mujer filósofa Martha Nussbaum a la pregunta del niño ¿qué es la hierba? Bien, yo creo que lo bueno de la respuesta de Whitman es que se juega mucho con ella, así que no cierra el espacio, sino que invita al lector a dar otras respuestas, porque él sigue diciendo, de pronto es esto, yo creo que es aquello, y lo que yo diría es, bien, de pronto sí lo es, o es, de pronto es un símbolo de la democracia, una bandera. Pero yo creo que usted lo ha resuelto mejor. Soy Carlos Vázquez. Ustedes tienen ahora la palabra.